Saludos amigas, amigos, fotonautas. Bueno, espero que estén muy bien. Estamos en otro en vivo, eh, aquí de nuestra revisión de portafolio semanal. Así que bueno, vamos a esperar que se vayan sumando. Ya vemos que hay 5 personas. Nos van contando entonces si se escucha bien, si se ve bien, para ya dar comienzo a algunos anuncios que tengo muchas ganas de hacer público con ustedes. Vamos a ver que todo esté bien. Nos cuentan desde dónde nos están siguiendo. Sí, porfa, que eso nos interesa mucho y nos gusta mucho saber desde dónde nos van siguiendo los colegas. Bueno, les cuento para los que se suman por primera vez a una de nuestras revisiones de portafolio. Lo que nosotros solemos hacer es analizar a partir del trabajo que la persona a quien se le va a hacer la revisión publica. Bueno, ver cuáles son las cosas que se pueden mejorar, cuáles son los aciertos, ¿sí? Por lo general un portafolio es una forma un poco más organizada de presentar el trabajo propio, ¿sí? Suele presentarse cuando es virtual, obviamente, eh, por lo general a partir de una página web donde se muestra lo mejor de lo mejor. Pero como sabemos que muchos de ustedes no tienen un portafolio organizado de esa forma y queremos justamente hablar sobre fotografía, que sea una excusa para hablar sobre fotografía, bueno, nos permitimos también entonces analizar cuentas de Instagram, cuentas de Facebook, pero siempre que esas cuentas tengan un objetivo fotográfico, ¿sí? Donde no haya en el medio fotos familiares y ese tipo de cosas más personales. Déjennos un comentario por favor para ver si estamos todos bien, un saludo. Bueno, lo primero que les quiero mostrar, bueno, estamos inaugurando una nueva opción que creo que nos da Facebook de poner un link a nuestra página, ¿sí? Em, Veo que aquí hay como, bueno, no sé si se ve, un segundito. Bueno, no, tendría que hacer autoenfoque, pero bueno, por ahí está, saludos Neri. Está la posibilidad de darle clic a un link y poder ir directamente a nuestra página. Queremos que hagan eso por dos motivos. En primer lugar, porque ahora cambiamos un poco la dinámica de las revisiones de portafolio y entonces bueno, habilitamos un formulario de inscripción en nuestra página web para que sea un poquito más organizado. Disculpen que no esté mirando. Y que pueden ahí dejar su portafolio y de ahí es donde nosotros vamos a sacar esas direcciones para empezar a analizarlo. Saludos Alejandro, hablar un poco más fuerte. A ver, me acerco un poquito más al micrófono. Y bueno, como les decía entonces en nuestra página, vamos ahí a andar recabando todas las direcciones de las personas que se nos quieran sumar. Entonces enseguidita les voy a mostrar ese link. Saludos Ingrid desde Pereira. Bueno, y otra cosa también es que quiero hacerles una invitación muy especial y como primicia, porque eso todavía no fue publicado, a una serie de webinars que vamos a estar haciendo en alianza, voy a acercar un poquito más el micrófono, en alianza con el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, que bueno, es un ciclo de 3 webinars que van a ser una vez por mes, que se va a llamar Fotografía y Ciudad. Y bueno, esta primera emisión que va a ser el 27, todavía falta, vamos a hablar un poquito sobre el campo laboral dentro de lo que es la fotografía hoy por hoy, ¿sí? Va a estar, déjenme que se los muestro
en la página. A ver si entran ahí en nuestra página, van a ver que dice ciclo de webinars, fotografía y ciudad. Ahí le pueden dar al botón de inscripción y ahí, bueno, van a tener el banner realizado por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, y más abajo tienen el link, o el link, no, el formulario de inscripción para poder participar, ¿sí? Esto, bueno, más allá de que vamos a focalizarnos en Medellín, pero creo que el contexto fotográfico acá no es muy diferente a lo que puede ser en otros lugares, así que bueno, aprovechenlo, estén donde estén. Y bueno, no tienen que ser de la ciudad de Medellín exclusivamente para participar. Sí, obviamente con la comunidad tan grande que nosotros tenemos dentro de lo que fue ese acuerdo, eh, bueno, dijimos eso. Así que todos los fotonautas de Iberoamérica puedan también participar. Bueno, y también tenemos acá lo que tiene que ver la nueva página que habla sobre la revisión de portafolios. Entonces es muy simple, simplemente llenan este formulario y ahí ya están, bueno, ya van a estar inscritos y con el correr de las semanas vamos a ir viendo todos. Y también pueden ver todos los videos de las emisiones pasadas, ¿sí? Saludos, Mónica. ¿Mejoró un poquito el audio? Espero que sí. Bueno. Vamos entonces a el primero de los portafolios, ¿sí? Que es, a ver cómo se ve, es Pablo Sinchi, desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador. ¿Sí? Saludos, Tony, desde Chihuahua. Qué lindo tenerlos por ahí, ciudad participante en las últimas 2 fotonaratones. Bueno, arrancamos con Pablo entonces. Pablo Sinchi Coronel, ¿sí? Son 189 publicaciones. Para los que se conectan por primera vez, bueno, además de pedirles si quieren compartir esto en los grupos de fotografía o en sus perfiles personales, como para que lleguemos a más gente, bueno, sería de mucho agrado. Como siempre, lo primero que hacemos cuando vemos un perfil es más o menos interpretar qué tipo de género es el que le gusta o el que quiere hacer el fotógrafo o la fotógrafa, ¿sí? Entonces hacemos una primera vista general. Bueno, ya empezamos a ver algunos, eh, bueno, algunas tendencias, ¿sí? Bueno, justo unos chicos se ponen a tocar la guitarra acá en la calle. Esmeraldas. Pero bueno, básicamente podríamos decir que lo que más le gusta a Pablo tiene que ver con la naturaleza, con la fauna. Tenemos las ballenas en el Pacífico ecuatoriano. No sé si será en Esmeraldas o por ahí. No sé también si Pablo está online. Las personas que estén online y quieran que les revisemos sus portafolios, recuerden que tienen prioridad, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a verlas un poquito más en detenimiento, empezando desde el principio, ¿sí? Bueno, vemos que hay muchas fotos de atardeceres. Bueno, nuestros amigos de Fotocrew de Cuenca.
¿sí? Vemos muchas fotos de atardeceres. Esto ya lo decimos, lo digo muchas veces, ¿no? Es obviamente a título muy personal. Pero, bueno, para mí el atardecer es un contexto, ¿sí? Que nos ayuda a potenciar visualmente algo interesante, ¿sí? A mí me parece que el atardecer no puede ser el objeto, el tema, ¿sí? El protagonista, ¿sí? Este tipo de fotografía, por ejemplo, es como que no entiendo qué es lo que me quiere mostrar, si es un atardecer, ¿sí? O un cielo, no sé, creo que podemos ser un poco más exigentes con nuestras temáticas, con el impacto visual que pueden llegar a tener las fotos, ¿sí? Acá tenemos ya otro tipo de fotografía. Esto es Cuenca, se nota aquí esta iglesia muy, muy famosa de esa ciudad. Posiblemente acá te estás un poquito lejos, ¿sí? Todo este espacio no nos aporta mucho, ¿sí? Y los personajes están como un poco lejos, ¿sí? Uy, se metió el gato. A ver, Lorenzo. Bueno, empezamos con muchas interrupciones entre el gato, el celador, los chicos que tocan la guitarra. Bueno, acá también nos dice la esperanza de volver a las tradiciones y encontrarnos. Pero la foto así como está, no sé si representa eso que nos estás diciendo. Sí, no sé si es la mejor forma de mostrar, porque ahí lo que vemos es fuego, pero no vemos qué es lo que hay arriba. Posiblemente no sea el mejor ángulo. Vemos que lo que es importante en la fotografía está exclusivamente en esta parte derecha, ¿sí? Y lo que nos muestra no nos lo muestra de la mejor forma. Tal vez todo esto que no nos aporta nada, todo este espacio, podríamos haberlo utilizado en mostrar mejor, no sé, lo que interpreto es una olla, ¿sí? Tal vez con un plano más picado se podría haber visto qué es lo que hay encima. Acá ya entramos en la etapa más de mascotas, ¿sí? Bueno, con respecto a la composición de esta fotografía, podrían haber habido dos opciones. Dentro de lo que son las leyes de composición, ¿sí? Que acá no hay, todo este espacio no nos aporta nada, ¿sí? Entonces el perrito hubiese estado mejor compuesta la fotografía si el perro lo corríamos hacia, ¿sí? Este punto fuerte de la escena, ¿sí? Más centrado incluso, o en el centro o más en el tercio. Pero acá no tiene ningún sentido dejar este espacio cuando acá vamos a cortar al pobre perro, ¿sí? Y otra cosa que podría surgir en esta escena, que puede llegar a ser interesante. Saludos, Pablo, ahí vemos que estás conectado. Que podría haber sido, es lo que tiene que, en composición fotográfica se llama el ojo dominante, ¿sí? En este caso el ojo dominante es este. Entonces, si se pone este ojo en el medio, ¿sí? Bueno, la foto mejoraría un poquito la composición. Bueno, acá tenemos... ¿Está saliendo todo bien? Sí. Perdón. ¿Dónde es que estábamos? Acá. Acá tenemos un enmarcado natural, ¿sí? También hablando de composición. Es algo... Bueno, es una de las herramientas interesantes que tenemos para componer mejor nuestras fotografías. Posiblemente, déjenme que no sé qué se me salió acá la transmisión. La voy a poner de nuevo.
Pero posiblemente, si el centro de nuestra escena, si el objetivo de nuestra escena es mostrar esa cruz, y yo diría que está un poco pequeña, ¿sí? Tal vez darle un poquito más, o sea, cerrar un poco el campo visual para que el tamaño de la cruz sea un poco, bueno, tenga un poco más de notoriedad, porque ese efecto que vos le quisiste dar, que tiene que ver con enmarcar naturalmente a nuestro punto de interés, también se va a seguir entendiendo esa herramienta compositiva. Bueno, las fotos de la luna también, que no tengo mucho para decir. Bueno, vemos acá por los hashtags, ¿no? Que viene esto de los retos. Ya habíamos hablado alguna vez sobre esto de los retos. Y bueno, había también una fotógrafa que tenía buenas fotos, pero se había puesto el reto de publicar, no sé si una foto por día o algo así. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil hacer buenas fotos. Y creo que es un poco pretencioso querer hacer o autoimponernos publicarnos una foto buena al día. Entonces, ¿qué pasa? Todas sus buenas fotos estaban como que se perdían en, en ese mar de fotos medianas, ¿sí? Y bueno, justamente cuando hablamos de portafolio es siempre mostrar lo mejor. Obviamente esto no es portafolio, esto es una cuenta de Instagram, la gente, bueno, se dice que en Instagram hay que publicar con frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tener cuidado también con esto de los retos, ¿sí? En esta fotografía no entiendo muy bien qué es lo que me querés mostrar. Porque si es el árbol, está un poco raro la composición. Si es esto que hay atrás, que no entiendo muy bien qué es, está muy lejos. Y si es la calle, no me parece muy atractivo. El punto de interés es fundamental, ¿sí? Que se entienda qué es lo que estamos mostrando. Bueno, acá son todas de reto, entonces no vamos a ser malos y vamos a bajar un poco. Bueno, acá tenemos fotografías de... Vamos entonces a ver estas de conciertos. Bueno, interpretamos que son todas las fotos del mismo concierto, ¿sí? Si las fotos son todas del mismo concierto, ahí tenemos una unidad, ¿sí? En nuestra serie, ¿sí? Todas las fotos son del mismo concierto, no son fotos de conciertos diferentes. Entonces, esa cuestión geográfica y temporal de que sean todas del mismo concierto les da una unidad, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a querer es, bueno, apoyar esa unidad, ¿sí? Para que sea una serie de fotografías del mismo concierto. Entonces, que algunas de las fotos sean en blanco y negro y otras fotografías sean en color, a mí como espectador me hace pensar, bueno, ¿por qué? ¿Sí? Esta serie, ¿no? Cuando uno va a hacer muchas fotografías de algo, eh, tiene que tratar a esas fotos, ¿sí? Con esa unidad de la que estábamos hablando. Entonces, la decisión de si esas fotos van a ser en color o van a ser en blanco y negro, seguramente esa decisión va a ser previa, puede ser posterior, eso no importa, pero tiene que tener algún sentido, ¿sí? Bueno, yo quiero que las fotos sean a color porque me da más alegría, ¿sí? Esto acá vemos, no sé, la gente riendo, vemos que es música andina, que puede ser muy alegre, ¿sí? O todo lo contrario, puede ser una música
más triste, el semblante de los personajes puede estar un poco más apagado, un poco más solemne, ¿sí? Y en ese caso el blanco y negro funcionaría mucho más. ¿Sí? Bueno. Estas están bien, ¿sí? Acá, bueno, veamos una color y una blanco y negro. Acá, bueno, la composición es fundamental, ¿sí? ¿Qué es lo que nos estás mostrando? Nos estás mostrando a una persona. Y dentro de lo que es un cuerpo humano, ¿qué es lo que por lo general, en la mayoría de los casos, nos va a interesar más? El rostro, ¿sí? La cabeza principalmente, ¿sí? Viene cuerpo, cabeza y ya luego el rostro, dependiendo del plano. Vamos a repasar cositas básicas de composición. Conocen la ley de tercios, me imagino, ¿sí? Entonces es una línea por acá, otra línea por acá, otra línea por acá y otra línea por acá, ¿sí? De esas líneas obtenemos en sus intersecciones lo que se llaman los puntos fuertes de la imagen, ¿sí? Entonces podemos inferir que un punto fuerte de la imagen está por acá, otro punto fuerte de la imagen está por acá, otro está por acá y otro está por acá, ¿sí? Entonces sería como una especie de cuadrado. Entonces, donde nosotros vamos a poner nuestros personajes o el punto de interés tiene que estar más o menos en esta zona. ¿Sí? Esta es la zona principal de una fotografía. Y todo lo que esté por afuera es lo que de alguna forma va a contener o va a dar un poquito de espacio, ¿sí? de respiración para que la persona no parezca presa dentro de la foto, ¿sí? Entonces, en esta fotografía, y la verdad que teniendo en cuenta la indumentaria que tiene el personaje, y yo creo que si cortamos acá, tenemos un buen plano, ¿sí? Podríamos decir un plano americano o un plano medio, ¿sí? Todo el resto no importa a menos que se quiera dar importancia a estas luces, a este monitor de sonido, pero incluso estas luces, que son luces parásitas, también yo las hubiese quitado de mi foto, ¿sí? Entonces, si perdemos espacio acá, lo ganamos arriba. Y entonces ahí sí nuestro personaje no va a estar que parece que se sale de la escena, ¿sí? Y con su mano cortada, eso no es necesario. Acá lo mismo, si este espacio, si no querés cortar el cable del micrófono, pero este espacio que estás dejando acá y lo necesitamos acá. ¿Sí? Dejar un poquito más de espacio arriba, un poquito más de espacio eh, acá acá quise decir a la derecha, a la izquierda, perdón, arriba, ¿sí? Posiblemente dando, en este caso estoy casi seguro de que estás usando un zoom, entonces darle un poquito menos de distancia focal a ese zoom. ¿Sí? Esta me gusta más en ese sentido. ¿Sí? Acá tenemos un buen espacio, acá el personaje está en el punto fuerte de la imagen, tenemos acá un poco de respiro en la parte de arriba, ¿sí? Tenemos acá bueno, diagonales que nos conducen a la cara del personaje, la ley de la mirada, ¿sí? Por esto es lo que tenés que ir. Y si vemos, lo más importante de la fotografía, ¿sí? Que sería esta parte, el señor y posiblemente el micrófono, está muy bien puesto. Acá lo mismo, ¿sí? Esto no nos interesa. Esto es una espalda de alguien. No nos interesa. Nos interesa más la espalda de nuestro personaje, ¿sí? Entonces acá era correr un poquito la cámara y centrarnos en algo, ¿sí?
No tenemos, a ver, es mejor centrarnos en una cosa específicamente que intentar mostrar dos cosas que las vamos a terminar mostrando mal y que no tienen conexión entre sí. Bueno, y acá lo mismo, nos la mostrás en blanco y negro, nos la mostrás en color. ¿Por qué? ¿Qué es que no te decidiste? Entonces nos pones a nosotros a elegir. No, los fotógrafos, o sea, eh, es una de las decisiones que tenemos que tomar, ¿sí? Y es una responsabilidad nuestra. Bueno, color o blanco y negro. Esta está buena, ¿sí? Bueno, a veces, como siempre decimos, cuando vemos las fotos en este, en el Instagram, pero en la web, ¿sí? A veces les baja un poquito la definición, pero bueno, este humo queda muy bien y la posición, ¿sí? En la fotografía de conciertos siempre captar escenas que son eh, más únicas, ¿sí? Esas son las mejores fotos. Acá está haciendo algo que supongo que no habrá hecho muchas veces durante el festival o durante la actuación, ¿sí? Esta ya es una foto donde no está pasando nada, ¿sí? Acá es mucho menos interesante. Esta creo que es desde la misma escena. Bueno, si vemos la cara del personaje, es mucho más interesante que si no la vemos. Pero las dos están buenas. Esta también, ¿sí? Tal vez si todo esto nos va a quedar negro, bueno, dar un poquito más de zoom y centrarnos en lo que más nos interesa de la foto. Bueno, a ver, un poquito más y ya pasamos a la próxima. Bueno, estas fotos, a veces decimos, ¿no? Que hay escenarios que son muy interesantes como contexto para algo, ¿sí? Pero como tema como tal, no sé si son tan interesantes. Si acá hubiese una persona, un campesino, eh, con persona me refiero, no sé, como tal vez alguien, a ver, en el sentido de hacer un retrato, ¿sí? O no sé, o de moda, o de retrato como tal. Y ya con lo de campesino me refería a algo más como más, si se quiere, documental. Bueno, a ver las fotos de las ballenas. Bueno, acá por lo general tenemos la limitación de la distancia focal, ¿sí? Las ballenas seguramente estaban lejos y vos le habrás dado el mayor alcance posible de acuerdo al equipo que tenías. Esta hubiese estado, esta es la más interesante me parece, pero lo mismo, la ballena se está cayendo de la foto y todo este cielo, con ver un poquito ya entendemos el resto, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Cuando hay un horizonte marcado, se recomienda ponerlo en alguno de los tercios, ¿sí? O en este tercio o en el tercio superior. ¿Y de qué va a depender ponerlo en el tercio inferior o en el tercio superior? Bueno, de lo que haya en la escena, ¿sí? En este caso, tanto el cielo como el agua son como muy homogéneos. Entonces podría haber quedado, bueno, no sé, igual, ¿sí? Pero acá está muy, muy abajo. Recuerden, lo que más nos interesa de la foto que esté en este sector, ¿sí? El cuadrado que se forma
por la intersección de los puntos fuertes de la imagen y un poquito más. Bueno, estas son todas con teleobjetivo. Acá lo mismo, ¿sí? Siempre que hay gente va a ser algo importante en la fotografía. O sea, con un simple movimiento de cámara los hubieses puesto en el punto fuerte de la imagen, ¿sí? Y tendrían mayor protagonismo, ¿sí? Si vos los incluiste en la escena, yo creo que le querías dar protagonismo. Pero acá no se entiende. Es como que como que fue un error, parece, ¿sí? Entonces, bueno. Creería que lo que te puedo decir en relación a cosas a tener en cuenta tiene que ver con la composición, ¿sí? Las leyes más básicas, ponerlas en práctica, la ley de tercios, la de los puntos fuertes, la ley de la mirada, ¿sí? Tratar de que los objetos, sobre todo las personas, no queden tan cerca de los extremos, ¿sí? Luego, si vas a hacer series, bueno, ¿qué te gusta más, el color o el blanco y negro? ¿O qué pensás que funciona mejor? E ir por ese camino. Y en algunos casos también, como por ejemplo estos, bueno, eh, intentar mejorar un poco los puntos de interés, ¿sí? ¿Qué es lo que nos estás mostrando? Y o sea, lo interesante de lo que nos estás mostrando. Así que bueno, un saludo para toda la gente de Ecuador. Vamos entonces al próximo. Si alguien tiene alguna pregunta. Vamos con Dinask Dahan. Si no estoy mal, es de Cali. Dinask Fotografía, 70 publicaciones. Genial porque posiblemente las veamos todas. Un segundito. Bueno, parece que por lo que nos cuenta en su perfil, Dinask es directora de fotografía en audiovisual, ¿sí? Bueno, lo de siempre, ¿sí? Ver de qué va el perfil. Vamos a verlas todas, a ver qué. Bien, bueno, entonces identificamos algunos géneros. Retrato, algo más documental de calle, podríamos decir. Otro que es estilo producto. Si está por ahí Dinask. Y otras más estilo urbano, ¿sí? Bueno. Interpretamos que Dinask revela sus fotografías y eso es algo muy bueno, ¿sí? Eso mejora muchísimo la calidad visual de las fotos y es algo que todo fotógrafo debería hacer, ¿sí? No por falsear cosas, sino para potenciar cosas que están en la cámara, ¿sí? La fotografía no son los ojos, ¿sí? Usamos una herramienta que es la cámara y la cámara es muy imperfecta, ¿sí? Entonces, con el revelado digital, nosotros potenciamos ciertos factores en los que la cámara falla para
poder mostrar, ¿sí? O acercarnos un poquito más a cómo nosotros vimos la escena en, bueno, cuando hicimos la toma, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por saludos a Pablo. Por algunas de estas fotos, ¿sí? Bueno, yo me doy cuenta que en estas fotos, o cuando revela, esta en la que más se nota, eh, Dinask abusa un poquito, desde mi punto de vista, puede ser su estilo, pero no sé si es como mejor queda, de la claridad, ¿sí? ¿Qué es la claridad en fotografía? Cuando hacemos revelados digitales, ¿sí? La claridad es lo mismo que el contraste, pero el contraste abarca a los negros puros y a los blancos puros, mientras que la claridad afecta a los tonos medios de la imagen. Entonces, ¿cómo se puede usar esto positivamente? Bueno, para aumentar la textura, por ejemplo, ¿sí? Porque la textura, por lo general, no sé si estamos en, en una ciudad donde, a ver, ciudades estilo coloniales, no sé, se me ocurre Cartagena, La Habana, donde las texturas son muy, muy, muy atractivas. Bueno, si subimos la claridad, que es las texturas suelen estar en los tonos medios, vamos a hacer que haya un poquito más de contraste, pero en esos tonos medios. Cuando nosotros lo usamos en personas, ¿sí? Termina pareciendo como si estuvieran sucios, ¿sí? Esas mínimas imperfecciones que incluso apoyadas por la iluminación tenemos en la piel, bueno, se potencian, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que es, vamos a usar este caso en particular, lo que es, acá se ve perfecto, ¿sí? Por ejemplo, acá las líneas de su frente quedan se subexponen con respecto a la fotografía original, mientras que donde da la luz se sobreexpone, ¿sí? A eso yo me refiero con aumentar un poquito el contraste, pero en los tonos medios. Entonces acá interpretamos que esta muchacha tiene como pecas o algo así, y eso lo potenciamos en una forma que acá pareciera que tuviese un bigote mexicano, ¿sí? Entonces, cuando vamos a subir la claridad, ¿sí? Para aumentar la textura, puede quedar bien en un candado oxidado, puede quedar bien en la pintura de una casa vieja, pero no sé si queda muy bien con las personas. No sé qué opinen, me cuentan qué opinan, ¿sí? Acá lo mismo. La claridad es algo que queda muy bien. Y bueno, este es el extremo, ¿sí? Esto ya es un HDR, ¿sí? Con muchísima claridad. Entonces, esto sí ya, si estamos haciendo este tipo de fotografía documental, no sé si aplica al género hacer, bueno, este tipo de hiperrealidades, ponerle alguna palabra compleja, ¿sí? Bueno, esto acá no se nota tanto. Acá sí se nota mucho, ¿sí? Bueno, entonces sigamos acá. Esto es Cartagena. Mira, casualmente. Bueno, vemos que Dinask también utiliza el formato de uno por uno, ¿sí? La proporción de uno por uno, son imágenes cuadradas, para decirlo más fácil. Eh, entonces, en este caso,
yo creería que no sé si se puede hacer en la cámara DSLR, ¿sí? Em, no, creo que no se puede, bueno, como fijar un formato cuadrado para tomar. Bueno, igual se ve si se mira por el visor óptico no hay opción. Pero bueno, tenemos las cámaras de 35 milímetros que nos dan, ¿sí? Por defecto, un formato, ¿sí? De 3x2, ¿sí? Y bueno, los formatos horizontales son los que más se asemejan a la forma que nosotros tenemos naturalmente de ver. En la historia de la fotografía, los formatos cuadrados tuvieron mucha importancia. Si las cámaras de 6x6, por ejemplo, esas que se miraban por arriba, seguramente las identifican. Y luego con Instagram se recuperó esa forma. Pero a veces no sé, no aplican para muchos de los escenarios, ¿sí? Acá algo similar a lo que decíamos con el compañero anterior, con Pablo. Acá la mujer, que es la protagonista de la fotografía, está prácticamente afuera, ¿sí? Miren, de hecho está cortada su mano. Recuerden, lo más importante de la foto, ponerlo más o menos en este área, ¿sí? Para que se entienda, porque es donde el ojo va en primer lugar, ¿sí? Camilo pregunta, ¿qué debo hacer para que revisen el mío? Bueno, en este caso, escribirnos la dirección acá y lo vemos, ¿sí? En algunas de las fotografías también siento que no aprovechas mucho la reducción de la profundidad de campo. Por ejemplo, en esta foto, esto también es una limitación del equipo, ¿sí? Esta foto hubiese quedado mucho más rica si el fondo hubiese estado un poco más desenfocado, ¿sí? Desenfocar el fondo nos permite centrar la mirada en donde nosotros queremos que el espectador centre su mirada. Y en este tipo de escenarios costeños, ¿sí? Que son muy caóticos, muy coloridos, eso nos va a jugar un poquito en contra a la hora de mostrar, ¿sí? Más efectivamente. Esta foto está muy interesante del escenario, pero la composición no ayuda para nada, ¿sí? Acá lo que hubiese pedido la fotografía, ¿sí? Es que la persona la situáramos en este tercio, o sea, el eje de la persona, ¿sí? Esto corrido acá, y que la cabeza nos hubiese quedado en el punto fuerte de la imagen. Acá vemos cómo está como corrida la señora que es la protagonista. Esta escena está muy interesante, ¿sí? Esto es lo que se llama un retrato contextualizado. Una persona retratada y elementos que más o menos nos orientan o nos dan información sobre la persona, sobre su vida, su contexto. En este caso, entendiendo que es una vendedora de cestas. Bueno, acá vemos también un marco natural. Acá un retrato. Tal vez el retoque se nota bastante, ¿sí? Obviamente esto va a depender del tipo de fotografías que uno hace, pero si es un retrato más donde el objetivo tiene que ver con hablar de la persona, o sea, mostrar a la persona y no mostrar cómo uno retoca, ¿sí? Eh, Siempre decimos lo mismo, ¿no? La idea del revelado, del retrato, perdón, del revelado, de la edición, es que no se note.
está interesante. Por ejemplo, si esta fotografía en vez de ser cuadrada fuese rectangular, acá tendríamos un poquito más de aire, ¿sí? Y de nuevo, a mí me parece que estas fotos están, sí, bueno, me animo a tirar una hipótesis, ¿sí? Yo interpreto que estas fotografías fueron compuestas en formato horizontal y luego son, para decirlo en colombiano, mochadas, ¿sí? Cortadas, sin reencuadrar, ¿sí? Porque la foto está mal compuesta, ¿sí? No es necesario cortar, no es necesario cortar el moño, ¿sí? La cabeza. Entonces esta foto tendría que haber sido tomada, o doy 2 pasos hacia atrás, o le quito un poco de distancia focal al zoom, ¿sí? Siempre dejar espacio. Acá está apenitas. Lo que pasa es que este espacio tendría que ser más o menos equidistante a este, ¿sí? Acá vemos un montón de espacio. Todo esto no nos muestra nada, ¿sí? Todo esto sobra en la foto. Y acá nos falta, arriba y al costado, ¿sí? Fundamental las leyes básicas de la composición. Con esto no quiero decir que haya que usarlas siempre, pero si no se usan tiene que estar justificado. Y acá no interpreto una justificación. Bueno, sobre estas no tengo mucho que decir, se ven muy bien. Ya fotografía más de estudio, pimentón. Bueno, acá más fotografía documental. Sí, por ejemplo, acá vemos que hay una especie de palo. Y a mí me genera la intriga de, o sea, como algo negativo de ¿por qué, por qué no lo veo? ¿Sí? Acá también, bueno, más allá de que acá hay un montón de espacio, ¿sí? Jugar con los planos. Está bien, en este caso el señor es ciego y, y bueno, eso se muestra también acercándonos un poco, bueno, para ver las diferencias que hay entre los ojos de los ciegos, comparando los ojos de los ciegos con los ojos de los que no, ¿sí? Pero tal vez un plano un poquito más abierto hubiese dejado ver que era este palo, que no sé si es bueno, no sé qué es, un bastón, un paraguas. Este personaje que eh, también acá hay que cuidar un poquito la exposición. Acá lo mismo, ¿sí? Falta acá espacio. Está como lo que decíamos antes, está como presa la escena, como que no, hay que darle un poco de respiro al espectador, de contexto. Acá lo mismo, un poquito más de espacio acá. Entonces, la conclusión para mí, la conclusión hablando del consejo sería no utilices el formato cuadrado, ¿sí? Intenta con el formato 2x3, porque a la mayoría de las escenas parece como si les faltara algo, ¿sí? O si no, practicar con el celular. Yo creo que en los celulares sí se puede poner ese formato cuadrado y componer nativamente en 1x1. Porque si no, parece como si las fotos están compuestas para un formato horizontal y luego se cortan arbitrariamente.
Bueno, un saludo a Dinask que siempre está pendiente, así que si no las pudo ver ahora, esperemos que pronto. Bueno, hay un par de compañeros dejaron sus, eh, sus cuentas, y entonces está Camilo y está DG, Diego. Entonces vamos por Camilo. El sonido es muy malo, se puede mejorar. Yo lo escucho perfecto en mi celular. No sé si será... No sé, cuéntenos el resto a ver si se escucha mal porque yo lo escucho muy alto en el celular. Bueno, un saludo a Dinask que siempre está pendiente, así que... ¿Están siguiéndonos desde el celular o están siguiéndonos desde el escritorio, la computadora de escritorio? Ingrid, ya llenaste el formulario, igual envío por acá. Dale, envíalo. Listo, bueno, vamos entonces, total tenemos tiempo. Bueno, ahí Camilo dice que está escuchando perfecto. No sé si será el dispositivo personal. Bueno, vamos con, ya tenemos ahí en la fila a Camilo, a, a Diego y a Ingrid, ¿sí? Entonces, el de Camilo Medina Cubillos. Bueno, vamos con Camilo entonces. 135 publicaciones, publicista y fotógrafo desde nuestra querida Bogotá. Bueno, tenemos que hay cositas de fotografía de calle, ¿sí? Algunas de naturaleza, algunas más estilo fotoperiodísticas. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos. Bueno, algunas cositas entonces. Bueno, en esta foto no sé si será la compresión de Facebook, pero vemos que está muy sobreexpuesto el lago, el humedal, como decís acá, ¿sí? Em, y también acá se podría haber utilizado lo que decíamos antes, ¿no? Lo de los puntos fuertes, la ley de la dirección en fotografía, ¿sí? En vez de estar centrado en fotografía, centrar nos da una sensación de estático, ¿sí? Entonces por eso cuando hay algo que se está moviendo, ya sea una persona transitando, ya sea un carro, lo que fuere, ¿sí? Siempre nos conviene tomarlos al principio, ¿sí? Cuando entra a cuadro, pues mejor en el tercio, ¿sí? En el tercio más cercano, que cuando está saliendo. Bueno, acá no está saliendo, pero tampoco está entrando, está en el medio, ¿sí? Entonces, si el patito hubiese estado poquito más atrás,
nos hubiese dado una sensación de movimiento mayor. Bueno, cuando hablamos del punto de interés, ¿no? Cuando hablamos de qué es lo que nos está mostrando, esto está muy, muy genial. ¿Sí? Estos micotití en Montería, ¿sí? Es algo muy atractivo, ¿sí? Un mico, un mono, en, bueno, en la calle, en la ciudad. Posiblemente o seguramente la composición no es la mejor, ¿sí? Todo esto no nos aporta, ¿sí? Posiblemente si hubiésemos centrado un poquito más el encuadre, ¿sí? Posiblemente poniendo a los ojos del mono, del mico, en el tercio superior, hubiésemos tenido una idea un poco mayor de todo esto, ¿sí? Pero está muy buena la escena. Bueno, compositivamente esta foto es, yo diría, 10 puntos, ¿sí? Para no decir perfecta, 10 puntos. Esta es genial, ¿sí? Vemos perfecto, identificamos nuestro punto de interés. Narrativamente también, más allá de lo formal, de lo compositivo, es interesante. Acá le damos espacio a este edificio. Acá es una persona que está de espaldas, entonces es como un personaje muy secundario. El fuego en el punto de interés, otro fuego cerca del punto de interés, otra persona de espaldas que de alguna forma nos hacen un marco natural de nuestro protagonista. Esta está muy, muy, muy buena. Acá, bueno, otra en Córdoba, ¿sí? Acá hay menos aire, mucho menos aire acá que acá, ¿sí? Entonces yo creo que tendrías que haber subido un poquito la cámara para que no te quede tan cerca al extremo, ¿sí? Al extremo superior. A menos que hayas dejado el espacio para poner tu firma, eso me parecería de terror. Pero... Pero sí, intentar que esté más abajito, ¿sí? Tal vez en esta no aplicaría, no quedaría tan bien en el tercio, pero tampoco tan alejado del tercio. Tarde de lluvia. Bueno, esta es con un gran angular. No sé si con celular o con cámara. Acá, bueno, lo mismo que habíamos dicho en otras. La traducción escrita roba mucho la pantalla. Corregir, por favor. No entiendo qué habría que corregir. Y de todas formas se pueden desactivar también. Corregir es quitarlo. Se pueden desactivar. Saludos a Lupe. Acá lo mismo, ¿sí? Tenemos una persona. Una persona es algo muy importante. Es algo que llama la atención. Y acá está como yéndose, ¿sí? Yéndose de la foto. El revelado está muy interesante. Pero creo que había otras fotos con gran angular. Como esta también. Siempre que usamos gran angular, tenemos que tener en cuenta la consecuencia óptica que tienen los gran angulares, ¿sí? Que es que nos alejan el centro de la imagen. Entonces, vamos a usar gran angular cuando nuestro punto de interés principal no esté tan lejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gran angular va a potenciar ese alejamiento del punto de interés. Interpreto que el punto de interés es este edificio. No sé. ¿Sí? El gran angular lo vamos a usar cuando bueno, ya lo dije, lo voy a repetir. Cuando nuestro punto de interés está cerca y queremos, bueno, contextualizarlo. Acá está muy bien
aplicado lo que decíamos de la ley de la dirección. ¿Sí? Acá vemos cómo le decimos a esto. La canoa o el bote o la lancha, ¿sí? Está entrando en el cuadro. Bueno, es muy larga, ¿no? Pero está entrando en el cuadro y da como esa sensación de desplazamiento. ¿Sí? Bueno, en esta escena, sí, acá estamos complicados porque, a ver, lo que hubiese pedido la escena era una foto un poco más simétrica, así que te pararas sobre esta línea y que ibas a conseguir que las dos diagonales de la baranda del puente. Lupe, creo que vos podés quitar las letras de traducción, ¿sí? Si alguno, bueno, yo como estoy acá no puedo ponerme a quitar las cosas. Si alguno de los compañeros sabe cómo quitar eh, la, bueno, ahí lo que va traduciendo, no sé si es la palabra, pero si lo puede comentar para que Lupe haga eso. Bueno, volviendo a la foto, lo que hubiese pedido era estar en el puente, pero en el medio del puente, con las dos diagonales confluyendo en nuestro personaje. Pero bueno, ahí posiblemente te hubiese atropellado, no sé. Pero bueno, toda esta parte no nos aporta mucho. ¿Sí? Una composición más simétrica hubiese quedado mejor, pero no está mal tampoco, está bueno. Bueno, una cascada en Boyacá. Bueno, esta foto sí que no la entiendo. Si es una foto con la cámara al ras del suelo. Esta foto está muy bien compuesta, ¿sí? Llenar los espacios. Hay una de las máximas de la composición en fotografía, ¿sí? Llenar los espacios, balancearlos. Acá vemos que en toda la escena hay, bueno, eh, puntos de interés. Esta está muy interesante también. Esta está muy buena, ¿sí? Compositivamente lo que pide la escena, ¿sí? En el centro, cogiendo las papas criollas. Y esto también me gusta mucho, ¿sí? Esta bolsa. A ver, creo que hay más acá. Bueno, en este caso, miren, técnicamente está en el punto fuerte de la imagen perfecto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En esta parte no hay mucho, ¿sí? Entonces yo creo que esta foto, el personaje principal no debería, acá no habría que componer con los tercios, sino centrado, me parecería, ¿sí? O sea, los tercios, la ley de tercios la vamos a usar cuanto más elementos haya en nuestra escena. Si tenemos un personaje muy, muy, muy principal, creo que acá tendríamos que haber centrado. Pero está buena también. Y está también, bueno, si es una serie, no sé si son solo 3 fotos o hay más, pero es como que se entiende que acá hay personas trabajando, pero no vemos muy bien qué es lo que hacen. Estaría interesante ver esos trabajos también. Esa está bien, esta está buena. Este personaje acá le añade puntos de interés.
Gracias a Alejandro y a Camilo que ahí están colaborando con Lupe. Está muy bien. Acá, bueno, si el punto de interés son los caminantes en el centro de Bogotá, ocupan casi nada del, del escenario. ¿Sí? Yo interpreto que ese es tu punto de interés porque lo pones en la leyenda. ¿Sí? Pero sin la leyenda no entendería muy bien qué es lo que me querés mostrar. Una tortuga. Vamos a ir un poquito. O sea, también, ¿sí? Rellenando el espacio. Tal vez un poquito más de zoom, ¿sí? En el caso de que estuvieses usando un zoom. Porque acá a ver, visualmente, visualmente esto es muy, muy atractivo, ¿sí? Entonces, eh, ver como más en detalle la relación entre el pescador y la red, ¿sí? No sé si habrá otra, pero si hay que tomar una foto, me parece que todo esto no apoya tanto, ¿sí? Yo me hubiese centrado más en esto, que es muy interesante desde lo visual, desde lo narrativo. Bueno, esta es similar a la anterior, pero esta me gusta más, ¿sí? Con respecto a lo de los caminantes. Bueno, acá vemos una larga exposición. Posiblemente te quedó como muy blanco acá el agua de la cascada, pero está buena. No sé si habrás usado filtro o le cerraste el diafragma a todo. Siempre es muy interesante este efecto. A ver. Bueno, acá vemos este tipo de escena. Es interesante la posición de la señora vendedora de helados, ¿sí? Yo tengo un poquito de reticencia con este tipo de fotografías cuando me doy cuenta de que fueron tomadas desde muy lejos con un teleobjetivo. Eh, a mí me gusta cuando el fotógrafo interactúa con la escena más que la ve externamente como una especie de paparazzi escondido a ver qué puede captar. Igual, bueno, estoy diciendo no quiero decirte paparazzi porque, bueno, los paparazzis no son de los mejores fotógrafos desde la ética. No me refiero a eso. Pero sí, eh, bueno, no sé, un poquito más cerca tal vez. Justo, bueno, estamos en un grupo con los fotógrafos, perdón, los profesores de fotografía de Medellín. ¿Sí? Tenemos un grupo y todos los sábados hacemos unas reuniones virtuales de Zoom donde, bueno, exponemos trabajos y hablamos sobre, bueno, cuestiones que tienen que ver con la pedagogía, con el momento actual. Y bueno, uno de los compañeros hablaba de que el momento decisivo de Cartier-Bresson habría que empezar a enterrarlo en la actualidad, ¿sí? No en el de Cartier-Bresson, que está muy bien. Yo personalmente como fotógrafo hace rato que cuando fotografío personas me interesa más lo que tiene que ver con mi relación con la persona, ¿sí? Con escenarios más... mmm, no sé cómo decirlo. Pero sí, pero no como eso, bueno, voy a captar un momento, pero que no tengo ninguna relación con el entorno. Pero bueno, igual es sumamente válido. La foto está buena, tal vez lo mismo.
Está un poquito falto de aire acá. Tal vez girar un poquito la cámara. Mmm, esto me gusta. Bueno, yo no hago fotos con el celular, ¿sí? No conozco muy bien cómo es que funciona. Pero eh, tenemos que, si vamos a hacer este tipo de desenfoques en la edición, tenemos que entender cómo funciona la profundidad de campo, ¿sí? La profundidad de campo funciona en el eje de la profundidad, ¿sí? La fotografía es un arte, es un soporte de dos dimensiones, ¿sí? Está el alto y el ancho. Y la tercera dimensión, bueno, es artificial, ¿sí? Es una sensación. Y la profundidad de campo trabaja justamente en esa tercera dimensión. Vamos a hacer de cuenta que nosotros hacemos foco en este carro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las tres variables que intervienen en la profundidad de campo, ¿sí? Que es la apertura del diafragma, la distancia focal y la distancia entre la cámara y el punto enfocado, vamos a poder modificar ese desenfoque, ¿sí? Ese enfoque o desenfoque. Si nosotros tenemos nuestro punto de interés, nuestro punto de enfoque, y reducimos la profundidad de campo, el desenfoque va a estar en el fondo, y cuanto menor sea la profundidad de campo, el desenfoque van a ser bastantes calles arriba, acá en la Candelaria, ¿sí? Lo que quiero decir es que nunca puede estar desenfocada en las laterales de una fotografía, ¿sí? Lo que va a estar desenfocado es el fondo. Esto ópticamente es casi imposible. ¿Es imposible? No, se puede hacer con un lente de tilt shift, por ejemplo, ¿sí? Pero incluso con ese tipo de ópticas eh, queda raro. Bueno, no sé si conocen las miniaturas que, bueno, en ese caso es un poco raro, pero sí se puede hacer ópticamente. Entonces, yo entiendo que lo que se busca con esto es centrar la atención acá. Pero, no sé, para un ojo entrenado esto no va. Esta está muy linda esta escena, ¿sí? En Santa Rosa de Cabal. ¿Sí? Una composición triangular, perfecta. No logro ver si es una larga exposición, supongo que sí, porque si lo hiciste en la otra, siempre esto se va a ver mejor con ese efecto seda. ¿Sí? El efecto seda, bueno, para los que no saben, es hacer una larga exposición. Tiene que haber agua siempre. Hacer una larga exposición durante el día para generar, bueno, que la larga exposición muestre todo el movimiento y se genere algo uniforme, ¿sí? Una caída uniforme. Lo que pasa es que esto es complicado. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo fotos de día, ¿cómo hacemos para que no entre la luz? ¿Sí? Vamos a poner nuestro ISO en 100, vamos a cerrar nuestro diafragma a 22, 29, 32, lo que dé, y en la mayoría de los casos haciendo eso, incluso haciendo eso, vamos a tener velocidades de obturación de, no sé, 1/15, 1/10. Entonces, con esa velocidad no vamos a poder captar ese efecto seda, ¿sí? Mínimo vamos a necesitar 1 segundo, 2 segundos. Obviamente que va a depender de la velocidad con que caiga el agua. Entonces, por lo general, se hacen con filtros de densidad neutra, que son como unas especies de vidrios opacos, sería, oscuros, vamos a decir oscuros para que se entienda, que lo que hacen es que dejan entrar menos luz y ahí sí, al entrar menos luz, vamos a necesitar abrir. Y una vez que abrimos, vamos a poder conseguir ese movimiento
eh, captar ese movimiento en el agua, ¿sí? Y la otra opción es esperar a que entre menos luz naturalmente, ¿sí? Que se vaya poniendo el sol para poder llegar a esa obturación de mínimo un segundo. Si Camilo nos quiere contar más o menos qué tipo de o qué obturaciones, qué tiempo de exposición usaba en estas fotos, súper. Bueno, es una foto similar a una que ya habíamos visto en el mismo lugar, ¿sí? El horizonte te quedó un poquito ladeado. Está interesante también. Compositivamente, ¿sí? Puntos de interés. Con un teleobjetivo. Esmeraldas. Bueno, a ver si hay algo más y si no ya pasamos con el próximo compañero. Uy, esta está buena, ¿sí? La Plaza de Toros. No sé, esto es desde el Colpatria. Hay una de la cascada mejor. A ver si la encontramos. No sé si será esta, pero no. Pero bueno, hay que tener cuidado de que no queden tan sobreexpuesta el agua. En todo caso, a ver, esta. Bueno, ahí pasamos entonces a Diego. Diego Castillo, guión bajo fotógrafo. Bueno, con Camilo no tengo ninguna conclusión así como específica, más o menos eh, así como algunos pequeños ajustes que fui detallando con el correr de las imágenes. Así que bueno, muchas gracias por animarte. Vamos con Diego, fotógrafo comercial, comunicador visual, producto, estilo de vida, retrato, Bogotá, Colombia. 63 fotos. ¿Sí? Bueno, acá más o menos nos dice producto, estilo de vida, retrato. Y hay un Behance ahí, no sé si sería mejor ver eso. Bueno, entonces era producto, estilo de vida y retrato. Producto está claro. Estilo de vida, no sé si te referís a la fotografía de calle o estilo de vida me suena más como a fotografía, no sé, lifestyle es en inglés, como, como así como de gente de Instagram y cosas así, como que viven bien, no sé, como tengo una super vida, creo que como que va por ahí ese género. Entonces, bueno, a ver, fotografía de estudio. Bueno, ahí Camilo me dice la primera vez que me realizan una revisión. Bueno, eh, espero que puedas haberla aprovechado. Bueno, fotografía comercial para cualquier clase de productos.
entiendo. Bueno, estas son fotos. em, ¿Estas son fotos para las marcas o son ensayos? Son prácticas personales. Bueno, yo no me especializo en fotografía comercial, pero, pero bueno, esta tiene una buena composición. Sí, obviamente componer en estudio es mucho más fácil. Acá no sé si es una foto para la marca Gato Negro de vinos. Esto ya es más una especie de arte visual. Acá yo diría que está un poco subexpuesta la fotografía, ¿sí? Por lo general en la publicidad uno quiere ver en detalle, más allá de generar estos climas o ambientes o escenarios, pero creo que siempre es fundamental, bueno, ver reloj Timberland. Apenas veo que es un reloj Timberland. Bueno, acá por ejemplo interpreto que es como unas gotas, pero es como que hay que hacer un esfuerzo para entender la fotografía. Y el cerebro es muy perezoso, ¿sí? Entonces eh, hay que hacer las cosas de la forma más simples posibles para el espectador. Bueno, interpreto que si uno quiere hacer algo más artístico, algo más conceptual, ahí ya es diferente. ¿Sí? Como acá, por ejemplo. Bueno, teníamos un poco de producto. A ver, vamos a salirnos del estudio. Patrones. Bueno, fíjate que acá en este patrón solamente vemos entero a uno de los elementos, ¿sí? Creo que para marcar patrones habría que ver que son iguales, más allá de que se entiende, ¿no? Que son todas escaleras iguales, si son escaleras, no sé. Esta está interesante, ¿sí? Por ejemplo, si este personaje no estuviera acá, yo diría, no, la foto está desbalanceada, ¿sí? Porque acá no hay nada y acá hay mucho. Pero estas piernas le dan como, bueno, rellenan el espacio y le dan mayor, como cuando decimos que hay que justificar, bueno, justifica el hecho de que este sea el encuadre. Bueno, acá jugando con la sombra, esto está muy interesante. La fotografía más abstracta. Arquitectura también más muy abstracta. Uy, acá, bueno, volvemos a cosas que ya dijimos en los otros perfiles, ¿sí? Si acá hay una persona, esa persona va a tomar mucho protagonismo y la vemos prácticamente cayéndose de la escena, ¿sí? Si yo veo esta fotografía no entiendo qué es lo que me quiere mostrar. Me quiere mostrar el árbol, me quiere mostrar, bueno, es que o el árbol o es la persona, porque esto de acá no se entiende qué es. Entonces, si es la persona, no lo está mostrando de la mejor forma. Y si es el árbol, hay una persona que me deriva la mirada automáticamente. Entonces, como es la frase esa que dice el que poco
el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Es así? O el que mucho aprieta, poco abarca. Bueno, no me acuerdo. La cuestión es que hay que definir qué es lo que queremos mostrar. No podemos mostrar todo y mostrarlo ineficazmente, ¿sí? Acá un atardecer en la laguna de Tota, en Boyacá. Otro marco natural muy interesante. La foto está trepidada, ¿sí? Interpreto que este era un lugar muy oscuro y posiblemente eso te hizo tener que tener una obturación muy lenta, pero la trepidación es evidente. Bueno, acá creo que sí es como subvertir algunas de las leyes de composición con fines estéticos, entonces, bueno, con fines artísticos, ahí se me complica un poco hacer esos análisis. Porque por lo general hacemos análisis más técnicos, así que es algo que con una fotografía, bueno, eh, uno puede decir más o menos qué es lo que podría mejorarse. Pero ya si nos metemos en cuestiones conceptuales, ahí sí ya no sé si este sería el espacio. Acá también, ¿no? Que estos personajes estén en este espacio, en este vértice tan alejados de la foto, es como que yo no sé si son importantes o no. Pero está muy interesante la idea. Esta está buena, ¿sí? La simetría. Acá no sé si me parece tan interesante el motivo de la foto, el punto de interés al que le decimos. Pero acá vemos también que está jugando con los colores, ¿sí? Entonces creo que ese juego con los colores es lo que justifica la fotografía. Bueno, acá por ejemplo en esta foto yo creo que sí sería ideal para subvertir lo que decíamos de la ley de la dirección. ¿Sí? Si tenemos este elemento tan fuerte acá y no lo podemos mover, bueno, yo creo que para balancear un poco la fotografía, ya que todo el peso está acá, bueno, el personaje lo podríamos haber tomado cuando está en este tercio. ¿Sí? Es como la famosa foto de Cartier-Bresson de la bicicleta, en una escalera y una bicicleta, ¿sí? Que ahí toma la fotografía cuando la bicicleta se está yendo. Pero eso ¿por qué? Porque si lo toma al principio, bueno, les voy a mostrar la foto porque para no hablar en abstracto y que se entienda. Cartier Bresson, seguramente ahí va a aparecer de primeras. ¿Sí? Esta fotografía, a ver si se ve bien. Ahí se ve, ¿no? Sí. Eh, lo que hubiese pedido técnicamente la fotografía es, como les había contado, tomar al personaje cuando está entrando. Pero acá, si lo tomábamos cuando estaba entrando, nos iba a quedar tapado por las escaleras. Entonces, es perfectamente válido hacerlo cuando está saliendo. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Los elementos muy cercanos a los bordes. De hecho, en la parte principal de la fotografía no hay nada. Esta está buena, ¿sí? Acá sí se ven los patrones. Bueno,
si, no sé, yo soy muy clásico. Si esto lo hubieses puesto en el punto fuerte de la imagen, yo creo que hubiese tenido eh, impacto. Pero bueno, yo entiendo tu búsqueda. Esta está buena, ¿sí? No soy muy partidario de colores y blanco y negro. Eso siempre lo digo. Funcionó en la lista de Schindler y nunca más. Pero bueno, acá lo mismo, entrando a cuadro, ¿sí? Posiblemente un poquito más para acá hubiese quedado mejor. Esta está muy buena. Abstracta, bueno, me gustan mucho las de arquitectura abstracta. Bueno, ya llegamos al final. Bueno, acá tenemos un super escenario, ¿sí? Un fondo interesante. Tal vez un pasito adelante, pero está muy buena esta. Así que bueno, Diego, genial. No sé cuál es el que... por cuál de las ramas es la que más te inclinas, ¿sí? Si por la de producto, por la de arquitectura más artística, de retrato casi no vi. Pero bueno, geniales. Vamos entonces con la última, que es la de Ingrid Bonilla R-foto. Ingrid Bonilla. Ingrid Bonilla Rodríguez. Fotógrafa, realizadora audiovisual desde nuestra querida Pereira. 42 publicaciones. Bueno, hay más. Entonces tenemos algo artístico, algo más urbano, paisajes y más paisajes. Bueno, a ver entonces, arrancamos por acá. Entonces tenemos una serie, Between Stations and Sunsets. Bueno, entonces acá tenemos estaciones y atardeceres. ¿Son estas tres fotos nomás de esa serie o es una serie mayor? Bueno, esta está muy interesante. Todas las... Bueno, no sabemos dónde son estas fotografías, no sé si lo dice en algún lado. ¿España? No, no me suena muy España. Bueno, acá bueno, la hora azul, sí, esa... ¿Sí, España? Em, la hora azul es increíble porque mezcla, ¿sí? Luces frías naturales con luces cálidas artificiales, ¿sí? Y
ese contraste, por decirlo de alguna forma, es muy, muy atractivo, ¿sí? Es como que todavía la luz natural no se fue, pero ya las luces artificiales, como podemos verlo en la iglesia, ya empiezan a prenderse. Bueno, acá el atardecer no se nota mucho. Bueno, tal vez no tendría que notarse, o sea, no tendrían que ser unos colores de atardecer. Pero eso le daría como una unidad, ya que son atardeceres y estaciones de tren, que en todas... Ah, Múnich, ahí está. Es en Múnich. Y Basel, bueno, Basel es Basilea, ¿no? En Suiza. Bueno, esta serie a mí, a ver, yo diría que son más, ¿cómo es que la llamaste? Entre estaciones y atardeceres. Eh, es como que si no nos decís que son estaciones, no, no sé, es como que hay que hacer una lectura un poco complicada o un poco exhaustiva, ¿no? Para identificar que son estaciones. Igual no me voy a meter en el nombre, pero acá yo lo que veo son atardeceres y cables. Bueno, nubes. Following light. Bueno, ahí con un mate. Mm, no entiendo. A ver, following light. ¿Qué nos querés decir? No sé, ayúdenme el resto de las personas que están online. Esta está desenfocada, completamente desenfocada. Esta está completamente desenfocada, pero esta no. A menos que sea algo muy íntimo y que sea como muy difícil de entender para los externos. Pero no entiendo, o sea, ya hablando un poquito de conceptual, no entiendo cuál es el eje de following light, sería siguiendo la luz. Pero bueno, pasión por la imagen. Y ahí, bueno, y dos fotos como de ambientación a su retrato, interpretando que es ella. Serie Una extraña en paisajes extraños. Esta está muy linda. Esta también, bueno, que es como similar. Bueno, hay algunos paisajes que tienen
ya habíamos hablado de esto, ¿sí? Como una unidad, ¿no? Este tipo de árboles que con esta. Pero en algunas, por ejemplo, los paisajes no se ven. Como en esta, como en esa, como en esta. Son más como de cielos. Bueno, no sé, yo soy más partidario de que las fotos hablen por sí, ¿no? Y acá el título, está bien, yo soy fotógrafo documental, no tengo muchas... No soy una persona creativa, no soy una persona que busco con la fotografía como expresar como, no sé, como cosas mías. Entonces ahí hay como un choque, ¿no? Obviamente cuando se hace una revisión de portafolios siempre hay que intentar atinarle al revisor, ¿sí? Que sean personas que están como en la misma sintonía. Eh, Porque yo, si no leyera el título, no entendería, no vería la unidad, lo que aglutina las fotos, más allá de que son paisajes, ¿sí? Eso se entiende. Eh, no veo como mucha unidad. O sea, la unidad sería que las tomaste vos, que sos, ¿cómo era? Que sos una extraña y que los paisajes te parecen extraños. Uy, proyectos, los no lugares. Los no lugares. Los no lugares, eh, yo lo relaciono con esos lugares que son iguales en todo el mundo, como los aeropuertos, los centros comerciales. No sé si te referís a eso. Bueno, eso que te estoy diciendo de hace 15 años en la universidad. Utopía significa no lugar, ¿no? No sé si viene por ahí la cosa. eh, Espacios anónimos. Bueno, lo que pasa es, vamos a decirte, como vemos acá que tenés el hashtag de nuestras amigotas de fotógrafas Latam, les mandamos un saludo a Fernanda Lorena. Eh, Esto es lo que creo que se llama fotografía contemporánea. Y mi relación frente a la fotografía contemporánea es que necesito que me la expliquen. Eh, Porque a ver, si le saco el título, no entiendo. O sea, son fotos de lugares, no entiendo qué los hacen no lugares, ni tampoco a qué te referís con no lugares o espacios anónimos. ¿Cuáles no serían espacios anónimos? Pero bueno, eso ya es una discusión que no me parece pertinente darla acá.
En todo caso, si querés, la podemos seguir por privado, pero en ese sentido te digo que no soy el revisor indicado para tu trabajo, porque no, porque más allá de que es el mismo lenguaje, ¿sí? Es la fotografía, es la imagen, pero vamos como por caminos un poco separados. Entonces, ahí Camilo dice, esa de las bicis y la que está en picado están muy chéveres. Sí, me parecen fotos chéveres. Eh, esta también me gusta, pero acá, bueno, es una serie, ¿sí? Es un proyecto. Esta también está muy buena. Entonces, cuando hablamos de proyectos, antes de analizar a las fotografías individualmente, que es lo que solemos hacer acá, hay que analizarlas en un contexto, ¿sí? Y ya cuando empezamos a analizarlas como una serie, como un contexto, ahí yo ya es que me pierdo, porque no entiendo la unidad de esto de lo que hablamos bastante acá. Acá ya pasamos a otro tipo de fotos, ¿sí? Ya con personas. En las anteriores eran más de lugares donde la gente como que no se veía. Resiliencia. La premisa fue manos a la obra, atrevernos a experimentar sin enfocarse en los resultados. Lo importante es el proceso y es válido equivocarse. Bueno, es eso. Eh, eso que vos decís, dice, ¿sí? Yo, por ejemplo, no soy fotógrafo experimental, ¿sí? Entonces mis experimentos no los, no los muestro, si se quiere, ¿sí? Sin enfocarse en los resultados. Bueno, es como que ya ahí hay como acercamientos muy diferentes, ¿sí? Es como un acercamiento muy artístico el tuyo. Y muy, si se quiere, introspectivo, de sacar cosas, eh, muy cosas tuyas propias, ¿sí? Y acá el problema que yo me encuentro con este tipo de fotografía es que todo lo que vos tenés adentro y todo lo que hace que vos, todo ese universo que hace que vos tengas estas motivaciones y llegues a una fotografía, el espectador no lo sabe, ¿no? Entonces, yo entiendo que acá, atrás de todas estas series, hay todo un universo, pero que las fotos no lo muestran. Y ahí yo creo, tal vez con mi mente más, o con mi forma de entender un poco más clásica, ¿sí? O más común, yo soy comunicador social, ¿sí? A mí me interesa dar como los mensajes claros. No sé si se entiende la diferencia. O sea, los dos obviamente son abordajes igualmente válidos, pero me da mucha impotencia y mucha frustración el hecho de no poder tener una conversación sobre este tipo de fotografías. Lo siento mucho. Bueno, no, sí, ya me puse mal. Bueno, gente, no sé, ya son casi las 2 horitas eh, que solemos hacer de revisión. Les agradezco muchísimo a los que se quedaron. Eh, y bueno, si todo sale bien, nos vemos el domingo próximo a la misma hora en otra edición de esta revisión de portafolios. Saluditos para todos y todos.